Hola, muy buenas tardes a todos. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Hernández, formo parte del equipo de Soy Logístico. Para nosotros es de gran importancia y gran relevancia presentar este evento especial con el fin de generar contenido de alto valor. Presentaremos el día de hoy el tema La Carta Aporte en el transporte de mercancías, lo que debes saber. A nombre del Consejo de Soy Logístico Asociación les damos las gracias por estar con nosotros, al maestro José Refugio, a Rubén Hernández, muchísimas gracias. Les voy a presentar a mi director David Martínez, también para que dé un mensaje. Buenas tardes, David. Adelante. Hola, Gaby, muy buenas tardes. Este no es un webinar logístico tradicional como los que realizamos casi cada semana, los miércoles a las 12. Este es un evento tan importante que llevamos más de 500 conectados a este tema coyuntural. Ahí se ve la relevancia que tiene este tema de la carta aporte para efectos del transporte de mercancía. Como no somos especialistas en el tema del transporte, pues recurrimos a los que sí saben, que es en este caso la Canacar, que sinceramente es un ejemplo de organismo empresarial especializado en el autotransporte y que hacen muy buen trabajo de información y de cabildeo, con mucha fuerza siempre y mucha representación y toda la experiencia que tiene su vicepresidente ejecutivo. Vamos a empezar entonces. Si quieren conocer algo más de Soy Logístico, ya saben, www.soylogístico.org.mx. Ahí pueden consultar qué es lo que hacemos, que nos conozcan un poquito más y que quizá les interese participar como asociados, como persona física, que es lo que agrupamos nosotros como Soy Logístico. Bueno, presento primeramente a las damas. Nos acompaña, permítame. Nos acompaña la licenciada Olimpia Hernández II. Ella es directora jurídica y gestión institucional de Canacar. También nos acompaña el contador público Rubén Hernández Hernández, jefe de la Unidad Fiscal y Seguridad Social, también de la Canacar. Y nos acompaña, que es un honor que esté aquí con nosotros, ya estuvo también en Radio Logística en alguna ocasión, el maestro José Refugio Muñoz López, colega politécnico y por otro lo aprecio todavía más, y una gente que como director, como ejecutivo de organismo empresarial, la verdad que es un ejemplo para todos los que estamos en esta actividad del asociacionismo. Bienvenidos, Refugio, bienvenida Olimpia, bienvenido Rubén, la sesión es de ustedes. Muchas gracias, David. Como él bien lo menciona, amigo ya de muchos años y todos estos años siempre hemos tenido una muy excelente relación, no solamente de tipo personal, sino de carácter profesional. Y desde luego agradezco esta invitación y la oportunidad que nos dan de platicar, sobre todo con un sector con que estamos por obvias razones vinculados, nosotros en nuestro carácter de prestadores, de representantes de los prestadores de un servicio que es parte importante en todo lo que es la cadena logística. Sin duda, el transporte y particularmente el autotransporte de carga es el eslabón más importante de toda la cadena logística, sobre todo en lo que a generación de valor se refiere. Es de todos conocido que el puro sector logístico genera un poco más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, y de esos poco más de 6 puntos del Producto Interno Bruto, el puro autotransporte de carga genera el 3.2%, es decir, más del 50% del valor de la logística en nuestro país. Y nos da mucho gusto el que el día de hoy podamos platicar con los profesionales justamente de la logística, que se agrupan en torno a esta organización Soy Logístico, de un tema que ha venido levantando de manera gradual mucha inquietud. No obstante, que la regla de la que vamos a hacer mención el día de hoy
tiene que ver con, o se modificó prácticamente desde noviembre del año pasado. Nuestra exposición, como lo menciona David, me acompañan la licenciada Olimpia Hernández II, que es la directora jurídica y gestión institucional de Canacar, y el contador público Rubén Hernández, quien es el responsable de la unidad de asuntos fiscales y de seguridad social de Canacar. ¿Y por qué me permití invitar a ellos dos como especialistas, uno en la parte jurídica y otro en la parte fiscal? Porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy tiene dos aspectos muy importantes. Uno relacionado con la operación de los servicios de autotransporte en nuestro país, desde el punto de vista, vamos a decir, operativo, y el otro que tiene que ver con la parte fiscal. Es una regla de la que vamos a hablar que contempla los dos aspectos. No aunque es una autoridad fiscal la que la emite, en este caso el sistema de administración tributaria, pero la regla en sí misma no solamente contempla aspectos de carácter fiscal, sino también y sobre todo de carácter operativo. Por eso también la idea de que nos acompañe la licenciada Olimpia. En principio voy a pedirle a la licenciada Olimpia que nos comparta la presentación y que ella nos permita o nos exponga la primera parte del tema que tiene que ver con todo lo que es el marco jurídico sobre el cual se soporta esta regla que tiene que ver con una resolución de miscelánea fiscal. Entonces, le cedo el uso de la voz a la licenciada Olimpia para que ella inicie y la dinámica que vamos a seguir una vez concluida la presentación, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Aquellas preguntas o comentarios que ustedes nos quieran hacer o gusten hacer, lo podrán hacer a través del chat. Entonces, adelante, licenciado Olimpia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Perdón que desactive mi cámara, pero por la situación del internet, por estos momentos la voy a desactivar. Agradezco mucho a Soy Logístico la invitación para participar en esta charla. Y pues bueno, como ya lo comentó el maestro, yo les voy a hablar un poquito de la parte jurídica en relación a este tema, que es el CFDI Complemento Carta de Porte, y que bueno, es una nueva disposición que ahorita anda en boga. Tenemos que los reguladores de este documento siempre ha sido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por parte de la parte operativa y obviamente el SAT para efecto de acreditar la prestación del servicio para efectos fiscales. Tenemos ahorita que la regla que más adelante va a hablar el contador Rubén Hernández, los sujetos obligados son actualmente los propietarios de las mercancías. También la van a tener que observar los intermediarios, los agentes de transporte y los prestadores del servicio del autotransporte de carga, del transporte de carga. Obviamente esta regla antes estaba diseñada para el autotransporte de carga. Sin embargo, ahora ya involucra otros medios de transporte como son, aparte del terrestre, el tren, el marítimo, el aéreo y el fluvial, los cuales pues ahora ante estas nuevas disposiciones pues lo van a tener que cumplir y observar. Ahora bien, ya entrando a lo que es el marco jurídico de este documento,
Tenemos en primer lugar al Código de Comercio, que digamos que es el que regula la parte contractual de un acto meramente de comercio. Así también tenemos a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que en la parte relativa a la regulación de la Carta de Porte, pues no ha sido modificada y sigue vigente. Posteriormente tenemos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que es la que regula todo el marco del autotransporte de carga y es la que obliga a que se emita esta Carta de Porte como un contrato de transporte. También después de esta ley tenemos obviamente en orden de jerarquía al Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, el que nos indica que pues es obligación del transportista emitir esta carta de porte. Y en el 2015, en diciembre del año 2015, fue emitida una circular donde se aprobaban los modelos de carta de porte y que fue un trabajo conjunto que se realizó entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el SAT, para cumplir con ambas autoridades, tanto en la parte operativa como en la parte fiscal. Así también, por otro lado, tenemos las disposiciones de carácter fiscal que debe de cumplir este documento y por ello quien lo regula pues es el Código Fiscal de la Federación, quien nos habla de los requisitos que debe de contener este documento de carácter fiscal. Y ahora actualmente pues la resolución miscelánea fiscal en la regla 7.2.1.9 que nos indica también cómo es que se debe de emitir este documento. El Código de Comercio, ya entrando a detalle de cada uno, nos dice que el porteador de las mercancías deberá extender al cargador una carta de porte. Obviamente que tiene que emitir una copia de esta representación y nos habla también de los requisitos que debe de contener, que prácticamente son similares a los que señalan las demás disposiciones, pero en esta parte nos da la pauta para hablar de lo que es el contrato de transporte. Después, la Ley de Vías Generales de Comunicación también nos dice el artículo 66 que al momento de la contratación de este servicio, los prestadores de servicios de vías generales de comunicación deben de emitir este documento para efecto en términos de la ley y sus reglamentos. ¿Cuál es esa ley y sus reglamentos? Pues bueno, ya de manera específica nos habla la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que como ya lo comenté, es la que regula la operación de los servicios y nos dice que la carta de porte es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y que por su contenido se van a decidir las cuestiones que se susciten, obviamente, con motivo del traslado de estas mercancías y que contendrá las menciones que exige el Código de la Materia, que para tales efectos, ya comentamos, es el Código de Comercio. Así también el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, que es el que deriva de la Ley de Caminos, viene la obligatoriedad del autotransportista de emitir por cada embarque una carta de porte que esté debida con los variables contenidas. Pueden ver estos requisitos que son los mismos de los que ya vimos hace un ratito, regula el Código de Comercio. Espérense, porque no están escuchando bien. Ya tengo, perdón, ¿ya me escucho ahí? Ya te escuchas ahí, Olimpia, si repites la última lámina. Ok, Sí. perdón, pero por eso apagué mi cámara, pero así son estas plataformas y ahora el internet, ¿verdad? Bueno, les comentaba que el Reglamento de Autotransporte Federal que deriva de la Ley de Caminos nos dice también de la obligación del transportista de emitir por cada embarque una carta de porte y que además debe de contener los requisitos fiscales que a lo mejor ya todos conocemos, nos referimos al 29A. Y que estos requisitos que ustedes pueden ver aquí como es la denominación social o refiriéndonos al nombre del transportista, el domicilio del destinatario, la designación de la mercancía, el precio del transporte, la fecha en que se va a efectuar, el lugar de la recepción de las mercancías, entre otros, pues esto también es tomado de, si ustedes pueden observar, de lo que señala el Código de Comercio, que es el que regula al contrato de transporte. Obviamente, en esta parte hay que adicionarle los requisitos fiscales. Ahora bien, de la circular que hablábamos, que fue emitida el 15 de diciembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2015,
ahí fue una, digamos que una disposición que emitió, si bien es cierto, la SCT, pero también contribuyó el SAT, donde se pusieron de acuerdo para efecto de poder considerar una carta de porte traslado y una carta de porte para efectos fiscales, que es el CFDI, el cual también contempla las mismas características que ya comentamos y además está fundamentada en la parte jurídica de las disposiciones que también ya les comenté, la cual a la fecha obviamente es vigente, pero pues va a ser... No dudamos que pueda esta ser sustituida ante la nueva disposición de la regla fiscal que ya comentamos. Estos eran los formatos, nada más para que ustedes los conozcan, que en ese momento fueron publicados por la autoridad, en el cual el primero se denominaba carta de porte traslado o comprobante para amparar el transporte de mercancías preimpresa, la cual obviamente su característica principal era que esta nos apoyaba para efecto de acreditar el traslado de las mercancías y la posesión legal de las mismas. Este documento cumplía con los efectos de ser un contrato de transporte y obviamente para las mercancías. Por otra parte, también esta misma circular hablaba del formato de transporte. Itzel, ¿podemos poner nosotros la presentación? ¿Eso ayudaría? Sí. A quitarle peso al internet de allá de Canacar. Tengamos un poquito de paciencia, por favor, como comenta Olimpia. Pasan estas cosas ahora en la parte digital. Por favor, denos un minutito, estamos resolviendo este problema técnico. Bueno, voy a aprovechar estos minutitos que nos podemos conectar ya con Olimpia para comentarles del Premio Nacional de Logística, si no lo conocen. El Premio Nacional de Logística lo venimos otorgando como Soy Logístico desde hace 20 años. Inicialmente lo hacíamos en Expo Logística, si recuerdan la Expo Mexicana de Expo Logística que la dejamos de hacer hace 8 años y que entregamos ahora una estatuilla que le llamamos el TANEME y que pueden, les sigo platicando porque ya Olimpia ya está con nosotros. Viene. Sí, perdón, ya me escucho ahí. Una disculpa, Ya, Olimpia, adelante.
Ok, bueno, les comentaba que el otro documento que fue publicado es la Carta de Porte, Traslado, Comprobante para amparar el transporte de mercancías preimpresa. Este documento, pues obviamente también, aparte de cumplir con los efectos del contrato de transporte y traslado de las mercancías, también cumplía los efectos fiscales que solicita el SAT. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya aquí que entre Rubén si quiere. ¿Cuál es la que sigue? Bien, muchas gracias, licenciado Olimpia. Yo también pido nos tengan un poquito de paciencia, lo que pasa es que estamos aquí todos compartiendo las mismas redes y nos estamos, yo creo que, agotando la red. Yo le pediría ya en la siguiente parte de la intervención, por tratarse ya en particular de la parte fiscal de la regla, le pediría yo por favor a Rubén que continúe. Adelante, Rubén. Sí, maestro, gracias. Un gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes compartiendo este tema. Novedoso, aunque no nuevo, aunque no tan nuevo realmente. Ahorita que ya la licenciada Olimpia nos expuso toda la parte que norma, la parte de regulación, vamos a decirlo así, operativa de la Carta de Porte, un documento que no es nuevo, ya tiene muchos años en la normatividad. Este documento tiene específicamente 3 funciones. Sirve como documento de embarque, es el documento que acredita la legal posesión de las mercancías y también acredita la legal prestación del servicio de transporte. Bueno, evidentemente, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, marca cuáles son los requisitos en específico de la Carta de Porte, aunados a los demás que en las demás normatividades que mencionamos. Código de Comercio específicamente también indica cuáles son los requisitos que debe de reunir una Carta de Porte, que es el título legal que ampara la prestación del servicio, que son las condiciones mínimas que en este caso acuerdan tanto los usuarios como los prestadores del servicio, y que finca las bases sobre las cuales se realiza esta prestación y delimita las responsabilidades de ambas partes. Bueno, hasta ahí el tema normativo, y reitero, el tema de los requisitos fiscales de la Carta de Porte está precisamente en el Reglamento de Autotransporte Federal. Y si volvemos a la lámina anterior, por favor, para ir contextualizando, en el Código Fiscal, en el artículo 29 del Código Fiscal, ahí vamos a encontrar lo que vamos a llamar la cláusula habilitante, o la cláusula que faculta, o el artículo o la disposición que faculta al Servicio de Administración Tributaria específicamente para dictar normas a través de reglas de carácter general, en este caso la resolución miscelánea fiscal a través de la regla 2.7.1.9, le da esta facultad al SAT para dictar las características de los comprobantes que debe de reunir para el caso de amparar el transporte de mercancías. Este transporte de mercancías, que evidentemente tiene un antecedente en la regla 2719 respecto antes que solo consideraba a los prestadores del servicio de autotransporte de carga, al día de hoy esta regla viene a ampliar a los participantes, el número de participantes, y también viene a ampliar las modalidades de transporte que también tienen esta obligación de documentar mediante un CFDI las mercancías en transporte. Bueno, entonces esta cláusula habilitante está en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29, último párrafo, específicamente. Evidentemente,
los requisitos de este CFDI que ampara las mercancías de transporte abarca dos cuestiones. En la siguiente lámina, en el artículo 29A precisamente, podemos verificar cuáles son esos requisitos que la parte general debe de reunir, en este caso un comprobante de tipo transporte, para transporte más bien, de tipo traslado inicialmente. Este artículo 29 hace referencia general a esos requisitos. Sin embargo, a través de la regla 2719 se vienen a especificar cuáles son esos dos tipos de comprobante, en este caso CFDI, que van a servir para amparar las mercancías de transporte. En la siguiente lámina vamos a proceder a revisar cuál es ese contexto de esta regla 2.7.1.9, que ya tuvo una serie de modificaciones que datan del año 2015. Haciendo un poquito nada más de remembranza, esta regla 2719, de acuerdo a lo que comentó la licenciada Olimpia, cuando se publicaron en el año 2015 la circular con los dos formatos que en ese momento se establecieron como los formatos válidos para un amparo de transporte de mercancías, en aquel entonces, en esa circular del año 2015, se especificaban dos tipos de formato, uno preimpreso y el otro a través de un formato CFDI. Bueno, eso estuvo vigente hasta el año 2019, específicamente en el mes de abril de 2019, hacen un ajuste a esa regla y lo que consideran ahora nada más es el CFDI, o sea, una carta de porte en formato CFDI. Entonces, a partir de ese momento, abril de 2019, la norma se estableció de esta manera y llega el mes de noviembre de 2020. En ese mes de noviembre de 2020 es cuando viene este gran cambio que viene, como les decía, a integrar a más participantes dentro del proceso de traslado de mercancías e involucra también otros modos de transporte. ¿Qué modos de transporte también están involucrados también en esta regla? El transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte fluvial y el transporte por ferrocarril. Entonces, se amplía el universo, en este caso, de ámbitos de transporte y también en el tema de los participantes, quienes participan en el proceso de traslado de mercancías también, además del propietario y además del transportista, quien realiza en este caso materialmente el servicio a través de un permiso expedido por la autoridad, en este caso administrativa, ya sea estatal o federal, para la prestación de servicio público de transporte. Bueno, pues se adiciona a un participante más y en este caso estamos hablando de lo que serían los intermediarios o agentes de transporte. Textualmente, así es como se está especificando dentro de la regla. Y aquí, precisamente en este foro, estamos hablando de que tenemos precisamente focalizados en este auditorio que tenemos el día de hoy a lo que son los logísticos, ¿no? Que realmente pueden ser tanto intermediarios como agentes de transporte, ¿sí? Entonces, entendiendo que estas empresas que intervienen o en este caso hacen intermediación o fungen como agentes de transporte a encomienda por parte del propietario de la mercancía, bueno, pues tienen también una obligación ahora desde el punto de vista en su calidad de intermediarios o agentes de transporte de emitir también un CFDI para amparar precisamente la posesión de la mercancía que se transporta. Pero bueno, esta regla que se modificó en 2020, en términos generales es lo que se considera como nuevo, adicionalmente a que ya contempla que ese CFDI que ampara el transporte de mercancías se adicione también con un complemento fiscal. Recuerden que los complementos fiscales son de carácter obligatorio y van enfocados a determinado tipo de actividad. En este caso, este complemento se le llamó complemento cartaporte, que básicamente los datos que trae, bueno, pues en términos generales hacen referencia a las mercancías que se transportan, los orígenes y los destinos que en este caso tienen esas mercancías, si en un momento dado esa mercancía
va a salir del país o viene de ingreso al país a través de importación. Esa también es un dato que pide este complemento. Por el lado del propietario, básicamente es lo que solicita, con la novedad de que en el caso de la descripción de las mercancías, a diferencia de lo que señala el reglamento de autotransporte, que dice que debe de ser genérico, en el caso específico del complemento a cartaporte, bueno, se da una serie de catálogos, inclusive para describir esa mercancía con todo detalle. Es que hay dos, una donde está el chat y otra donde están las preguntas. ¿Cuál dice usted? Sí, entonces, este detalle de mercancía, precisamente, es una de las cosas novedosas que hay dentro de este complemento. Por el lado del transportista, bueno, pues nos pide datos relativos a la identificación del vehículo que va a hacer la transportación, datos del operador que está, en este caso, realizando el servicio, y identificación del permiso, inclusive. Hablando de aspectos muy generales de lo que contempla este complemento. Información muy específica, tanto de propietarios de la mercancía, como en este caso del prestador del servicio de transporte. Pero bueno, viene la resolución miscelánea fiscal 2021, la regla se confirma a través de esta publicación el día 29 de diciembre de 2020, en la resolución miscelánea fiscal, conserva la misma nomenclatura, realmente hacen unos pequeños ajustes en esa regla, que ustedes, de hecho, en la lámina, ustedes pueden ver del lado izquierdo cuál era el texto que de hecho está vigente este texto, está publicado en Diario Oficial. Entonces, en este caso, estamos hablando de lo que está vigente, pero fíjense que lo interesante ahora, y de hecho, yo creo que tendríamos que analizar en este sentido, la nueva disposición o los ajustes o la nueva regla que existe en el portal del SAT, que fue publicado el día 4 de junio de 2021. Aquí hago un pequeño paréntesis para compartirles que nosotros como Cámara ya tuvimos acercamiento con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la Administración Central de Gestión de Servicios Electrónicos del SAT. Entonces, a través de ellos hemos estado teniendo esta interlocución precisamente para revisar y, en su caso, aclarar y proponer algunos aspectos que nosotros consideramos que debe de contemplar, en este caso, tanto la regla como los datos del complemento, a fin de que esto sea adaptable a la operación real de las empresas de transporte. Ustedes saben que en autotransporte de carga específicamente, bueno, puede haber diferentes tipos de servicio. Hay diferentes segmentos, el servicio se presta en diferentes segmentos, desde el que hace carga general, el que hace servicios especializados, el que hace servicios de consolidado, de carga consolidada, el que hace servicios de paquetería, el que hace servicios de nodriza, el que hace de materiales peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, cada segmento o tipo de servicio de autotransporte de carga tiene sus particularidades. Bueno, entonces, nosotros estamos ya yendo con el SAT y la SCT precisamente para hacer sensible a la autoridad de cuáles son esos aspectos que aún están pendientes, que en un momento dado el complemento debe de considerar. Por un lado, pero también, por otro, cuáles van a ser en un momento dado los criterios de revisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Siendo un tema tan transversal, pues no nada más está, en este caso, interviniendo como autoridad el SAT y la SCT, también tenemos a Guardia Nacional, también tenemos en este caso a la Administración General de Aduanas, que depende del Servicio de Administración Tributaria, pero que tiene también sus propias reglas en cuanto al tema del despacho de aduanero, ¿no? Entonces, estas autoridades, pues lo que nosotros estamos haciendo es hacer una labor de sensibilización precisamente para que la regla se vaya ajustando. Definitivamente, inclusive la regla que está, o el texto de la regla que está vigente, o más bien publicada de manera anticipada en el portal del SAT al día de hoy, si ustedes lo han observado, bueno, es una regla que yo les podría decir de entrada que no es la versión definitiva,
estamos trabajando precisamente en varios aspectos y trabajando en dos frentes. Por un lado, el tema específicamente de ver las cuestiones generales y en una segunda instancia ver lo que son los temas específicos o situaciones operativas que tiene cada uno de los segmentos o del tipo de servicio que se presta en autotransporte de carga. Entonces, vamos a comentar cuáles nosotros observamos, cuáles son esos cambios o esos ajustes que se hicieron, porque nos hemos encontrado con muchas inquietudes respecto al alcance que tiene esta disposición. En principio, podríamos decir que definitivamente hay una corresponsabilidad en cada servicio de autotransporte de carga, hay una corresponsabilidad. Adelante, maestro, por favor. Había levantado su mano el maestro, pero creo que fue falsa alarma. ¿Puedo continuar? Adelante. Sí. Ok. Bueno, entonces yo creo que vamos a proceder a hacer unos comentarios ya sobre la regla actualizada o la última versión publicada de la regla. Y más adelante el maestro Muñoz les hará unos comentarios adicionales sobre el tema de las gestiones que estamos haciendo conjuntamente con el SAT y la SST. Bueno, hablando específicamente del primer párrafo de la regla en su comparativa con la regla que oficialmente al día de hoy está publicada, encontramos algo muy importante, dos situaciones. La primera, y eso es uno de los aspectos que ha causado mucha inquietud, tanto en usuarios como en transportistas y evidentemente en los intermediarios o agentes de carga. El ámbito de aplicación de la norma, ¿no? Es claro que una norma de carácter, en este caso una regla de carácter general, tiene un ámbito de aplicación nacional. Entonces, en este sentido, no quedaba muy claro en la regla anterior cuál era, en el caso de nosotros, autotransporte de carga, cuál era el ámbito de aplicación. Entonces, hay un cambio muy particular, muy específico, porque la regla anterior textualmente hablaba de autotransporte de carga que circula por carreteras federales. Ustedes saben la clasificación que hay de las carreteras. Bueno, en este caso, parecía que la aplicación de esta disposición del complemento carta-aporte, bueno, pues iba enfocada al tema de carreteras federales. Sin embargo, el SAT hace un ajuste y al día de hoy ya considera que el traslado, mientras se efectúa en territorio nacional, es objeto, en este caso, de la aplicación de esta norma. Y aquí hago otro paréntesis para comentar que estas disposiciones que tienen que ver con la carta de porte, que vamos a decirlo así, son disposiciones no fiscales, están, vamos a decirlo así, tienen puntos de convergencia con las normas, en este caso, de carácter fiscal, específicamente los datos que incluye el complemento carta-aporte. ¿A qué me refiero? Que en principio, y permítame ponerlo de esta manera, viéndolo como una ecuación, el complemento carta-aporte o el CFDI con complemento carta-aporte no necesariamente es la carta de porte, aunque la carta de porte, como ya lo mencionamos al principio, sí considera aspectos de carácter fiscal. Pero fíjense que ustedes, si hacen una comparativa, hay datos que la normatividad de carta de porte contiene, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, que sin embargo el complemento carta-aporte fiscal no contempla. Entonces, ¿qué pasa con los prestadores de servicio público? Bueno, que los prestadores de servicio público tendrían que incorporar esos aspectos no fiscales que le hacen falta al documento CFDI con complemento carta-aporte para que sea en sí una carta de porte de acuerdo a la normatividad. ¿Y por qué hago? Ahí cierro el paréntesis, pero ¿por qué hago este comentario? Porque hablando específicamente de la documentación que un transportista de servicio público debe de llevar en camino, hablamos específicamente de una carta de porte, de acuerdo a toda la normatividad fiscal y no fiscal. Y hablando a lo mejor de un servicio
que se presta en una carretera de diferente jurisdicción, hablando de carreteras estatales, por ejemplo, o incluso municipales, bueno, como ya estamos viendo, esta regla fiscal aplica para todo el territorio nacional, no necesariamente es la carta de porte completa, con toda la normatividad que tiene un ámbito de aplicación federal, sino a lo mejor ahí lo que aplica es un CFDI de traslado con el complemento carta porte, sin en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo, incorporarle un contrato de prestación de servicios. Digo, lo ideal es que así sea, inclusive tratándose de transportación local, pero bueno, ahí está el alcance precisamente de este ámbito de aplicación, ¿sí? Existen muchas dudas por parte de los especialistas fiscales respecto al alcance de este primer párrafo de la regla en cuanto al ámbito de aplicación. Otro cambio importante, habla también, la versión 1 de esta regla hablaba del archivo digital del CFDI o de la representación impresa para poderlo acreditar en camino a la transportación de las mercancías. Hoy habla de la representación impresa del CFDI con complemento carta aporte, pero también habla ahora del formato digital de ese archivo, ¿no? Que es un archivo PDF que en un momento dado el operador va a llevar consigo en su teléfono celular o en una tableta o en un dispositivo que le permita dar lectura al documento en su forma digital. Aquí el código QR es muy importante, va a ser fundamental que el código QR sea lo suficientemente legible para que pueda ser, en este caso, supervisado por las autoridades en camino, ¿no? Que ya mencionamos, en este caso, tanto la SCT como la propia Guardia Nacional y, en su caso, la autoridad aduanera. Otro aspecto, y yo creo que es de sumo interés en este foro, el segundo párrafo de la regla habla precisamente de este nuevo actor, ¿no? O sea, ustedes como agentes logísticos, ya sean su calidad de intermediarios o como agentes de transporte propiamente, aquí lo que dice es que ustedes también tienen la obligación de emitir un CFDI de tipo traslado. En el párrafo anterior habla de los propietarios, y habla de los propietarios, en este caso, que realicen su traslado en este caso, con vehículos propios. En el caso de los agentes de transporte o intermediarios, evidentemente, materialmente, es muy probable que no realicen el servicio. Y de hecho, en una primera interpretación que se le daba a este párrafo de la regla, hablaba de que, en este caso, el intermediario del agente de transporte va a tener la obligación de emitir ese CFDI de traslado cuando realice el transporte de las mercancías. ¿Qué pasa en la nueva versión de la regla? Eliminan ese texto que está marcado en amarillo del lado izquierdo y prácticamente se entiende que evidentemente la autoridad ya tiene entendido que el intermediario del agente de transporte materialmente no realiza el servicio. Porque se interpretaba de que si lo hacía el servicio del agente de transporte o lo hacía, en este caso, el intermediario, cosa que no ocurría o no ocurre en la realidad porque ellos contratan a un transportista de servicio público, ellos decían, o se interpretaba de que no había la obligación, en este caso, de emitir este comprobante porque ellos no realizaban el transporte de mercancías, ¿no? Y evidentemente no lo realizaban o no lo realizan. Entonces, ya se ajusta este texto de la regla y por lo que se interpreta, en todos los casos, cuando haya un intermediario, un agente de transporte, ellos tienen la obligación de emitir un CFDI de tipo traslado, que sería independiente al que en un momento dado el transportista de servicio público tendría que también hacer lo propio, en principio, en el CFDI de ingresos, así como está la regla al día de hoy. Como les digo, estamos en gestiones. Más adelante el maestro Muñoz nos compartirá en qué consisten esas gestiones. Muy bien. En la siguiente lámina, para no ser tan extenso, la siguiente lámina, por favor. Gracias. No, la anterior, por favor. La lámina anterior, por favor. Ahí estamos bien. Bueno, miren.
A esta regla, en esta versión anticipada de la que estamos hablando, que se publicó el 4 de junio, hay un texto que está del lado derecho de su pantalla, es el tercer párrafo de arriba abajo, que textualmente dice que todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto en la presente regla, el CFDI con complemento carta aporte de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación. Aquí todavía no hay un pronunciamiento dentro de lo que sería la sección de preguntas y respuestas del SAT, que por cierto las retiraron, porque evidentemente la versión de la regla definitivamente no es la última, va a seguir teniendo ajustes esta regla. Entonces, no se ha pronunciado la autoridad, pero pudiera entenderse que esta regla lo que nos quiere decir es que en todo servicio de transporte, el propietario, el intermediario o agente de transporte y el transportista están obligados a emitir un CFDI, ya sea de traslado de ingreso, con el complemento carta aporte, en su calidad de propietario, en su calidad de intermediario o agente de transporte o en su calidad de transportista al servicio público. Entonces, esta interpretación va en el sentido del objetivo que tiene la autoridad con esta regla. Seguramente ustedes en medios han escuchado declaraciones de la jefa del SAT, la maestra Raquel Buenrostro, en el sentido de que lo que se busca con esta regla, con esta implementación, con este complemento carta aporte, lo que se busca es tener la trazabilidad, que la autoridad tenga la trazabilidad de las mercancías que se mueven en territorio nacional. Entonces, en este sentido, si estamos hablando de que lo que busca es una trazabilidad, tiene entonces relación ese objetivo con el texto que se menciona aquí. En principio podríamos decir, a priori, que este texto se interpreta en función de que en todo traslado, ya sea que el propietario, inclusive déjenme ponerlo así, aunque no podríamos decir que es una interpretación confirmada o que sea la interpretación auténtica, vamos a decirlo así, que en este caso, en una operación de traslado, si hay dos participantes, en este caso propietario y transportista, los dos tienen la obligación de emitir el CFDI con complemento, uno de traslado, el otro de ingreso, así como está la regla el día de hoy, y en el caso de que haya un tercer participante, un intermediario, también tendría la obligación. Entonces estaríamos hablando inclusive hasta de 3 complementos emitidos por los tres participantes. Y con eso el SAT tendría la trazabilidad completa. Entonces, ahí es donde está ahorita en definir cuál es el alcance de este párrafo en específico, que tiene trascendencia precisamente por la inquietud que ha habido inclusive de los usuarios, ¿no? Ellos nos han externado sus preguntas respecto al alcance de este párrafo en particular, pero bueno, estamos precisamente gestionando para que también este punto sea lo suficientemente claro, para evitar precisamente alguna interpretación que no sea la adecuada, la que en última instancia cumpla con el objetivo que se pretende la autoridad con la implementación de este complemento carta aporte. Bueno, pues en sí eso es lo que hay al día de hoy en el tema de lo que oficialmente está publicado. Yo le pediría y le cedería la palabra al maestro José Refugio Muñoz para que nos compartiera cuáles son esas gestiones que actualmente tenemos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria. Por favor, maestro. Gracias. Sí, muchas gracias, Rubén. Antes de pasar a revisar algunas de las preguntas y respuestas, yo quisiera tratar de hacer un resumen de lo que mi compañera Olimpia y mi compañero Rubén les han expuesto. Primero voy a hacer rápidamente un antecedente. Antes de que empezara a funcionar en nuestro país la famosa facturación electrónica, nosotros desde muchos años antes venimos utilizando un documento
que es muy familiar entre nosotros, los que damos el servicio de autotransporte de carga, y nuestros clientes, llamado Carta de Porte. Ese documento llamado Carta de Porte, que es el documento con el que estamos muy familiarizados, tanto los autotransportistas de carga como nuestros clientes, antes de la facturación electrónica, cumplía 3 funciones muy importantes. Era el documento de embarque, era el contrato de prestación de servicios y era también la factura. Es decir, la carta de porte en nuestro país siempre ha cumplido efectos de carácter operativo, contractuales y fiscales. Viene la disposición de la facturación electrónica y entonces prácticamente esa trilogía se rompe y empezamos a tener o a manejar prácticamente de manera separada lo que era la carta de porte, ya sea en su versión electrónica llamada carta de porte traslado o en su versión preimpresa de manera tradicional, que es la carta de porte, cuyos modelos de formatos fueron, como lo señaló la licenciada, publicados en la circular del 2015, de diciembre del 2015. Es decir, no obstante la disposición en lo que se refiere a la facturación electrónica, nos venían dando todavía la oportunidad de seguir utilizando la carta de porte preimpresa. Y si revisamos lo que es la carta de porte preimpresa, sigue cumpliendo básicamente 2 funciones: el documento de embarque y el contrato de prestación de servicios. Ya no tiene efectos fiscales, porque ya para efectos fiscales, desde que se dispuso la facturación electrónica, nosotros venimos emitiendo el llamado CFDI de ingreso. Y si revisamos la carta de porte de traslado, que es la versión electrónica de la carta de porte, se le incorporó un adendum donde vienen las cláusulas que representan el contrato de prestación de servicios. Es decir, todavía la carta de porte traslado, que es la versión electrónica de la carta de porte, y la carta de porte preimpresa siguen cumpliendo 2 funciones: el documento de embarque y el contrato de prestación de servicios. Después, en el 2019, vino la primera modificación, esta famosa regla, la 2719. En esa modificación del 2019, nos quitaron la posibilidad de seguir utilizando la carta de porte preimpresa. Y desde entonces, los prestadores del servicio de autotransporte de carga tenemos la obligación de portar siempre el documento carta de porte traslado, que es la versión electrónica de la carta de porte. Muy bien. Viene una nueva modificación el 29 de diciembre. ¿Y qué es lo relevante de esta modificación en esta regla? Lo más destacado de la modificación de esta regla es, primero, que es una regla que incorpora a nuevos sujetos obligados e incorpora a todos los modos de transporte. Es una regla que ya no solamente habla de los servicios de autotransporte de carga, habla de todos los servicios de transporte de carga con los diferentes modos: el aéreo, el marítimo, el ferroviario y desde luego el carretero. Pero también incorpora nuevos sujetos obligados, ya no solo los prestadores del servicio del autotransporte de carga,
sino incorpora también como sujetos obligados a los propietarios de las mercancías, a los intermediarios y desde luego a los prestadores de servicio en sus diferentes modalidades. Entonces, es una modificación muy relevante. Y la entrada en vigor de esta regla está condicionada a que el SAT publicara las reglas para la emisión del complemento carta aporte, y aquí quiero hacer también resaltar el comentario que ya hizo Rubén. Uno es la carta de porte que está regulada a través del Código de Comercio, a través de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a través de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y a través del Reglamento de Autotransporte Federal. Y otro es el complemento carta aporte. Ese complemento carta aporte, las reglas las publicó el SAT el 1 de mayo del 2021. Desde luego, si comparamos los dos documentos, la carta de porte y el complemento carta aporte, vamos a encontrar que son muy parecidos, pero no son lo mismo, como bien lo dijo Rubén. El complemento carta aporte trae información adicional que no contempla la carta de porte, que está regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, eso es lo primero que hay que destacar. Entonces, estamos hablando de 3 documentos: CFDI de traslado, CFDI de ingreso y complemento carta aporte. Por otro lado, también es importante destacar que la regla establece que el documento CFDI de traslado con su complemento carta aporte, los sujetos obligados hasta ahorita son los propietarios de las mercancías y los intermediarios, entendiendo como intermediarios aquellos que, como su nombre lo indica, enlazan al propietario con el prestador de servicios. Ese es, vamos a decir, aunque no lo dice la regla, no lo define, pero se sobreentiende que el intermediario obviamente no es ni el propietario ni es el prestador del servicio. Es el agente que entrelaza o que enlaza al propietario con el prestador del servicio. Y tratándose de los prestadores del servicio, su obligación es emitir hasta ahorita lo que se conoce como el CFDI de ingreso. Ambos documentos, tanto el de traslado como el de ingreso, lleva el complemento carta aporte. Y aquí quiero ya irme refiriendo a algunas preguntas que han formulado. Por ejemplo, dice, hay una pregunta que dice, soy una empresa mudancera, la cual transporta homenaje de casa, tengo la obligación de emitir la carta aporte. A ver, aquí la obligación, estamos hablando de un documento llamado CFDI de traslado y un documento llamado CFDI de ingreso. Ambos, tanto el CFDI de traslado como el CFDI de ingreso, llevan un complemento que se conoce como el complemento carta aporte. El prestador del servicio tiene que emitir, de acuerdo a la regla, el CFDI de ingreso con su complemento carta aporte, y el dueño en este caso, de los productos o del producto que se va a transportar, si ellos mismos transportaran, valga la redundancia, su propio homenaje, entonces tendrían que ir acompañados de un CFDI de traslado con su complemento carta aporte, porque esa es la manera
de cómo se puede acreditar la legal posesión y en su caso propiedad de lo que se está transportando. Y aquí quiero resaltar también lo que ya señaló Rubén, la publicación anticipada de la regla que se hizo el 4 de junio ya no habla solamente de los servicios que se presten en carreteras y vías de jurisdicción federal. El SAT tiene jurisdicción no solamente en carreteras federales, sino en todo el territorio nacional. Entonces, si es un servicio local, tienen que emitir el CFDI de traslado, de ingresos, si es el transportista, con su complemento carta aporte para efectos fiscales. Si es un servicio federal, tienen que emitir el CFDI de traslado con su complemento carta aporte o CFDI de ingreso con su complemento carta aporte, ya no solo para efectos fiscales, sino también para acreditar la legal posesión de lo que estamos transportando en caso de que nos paren y nos revisen, ya sea un elemento de la Guardia Nacional, pues en su caso un inspector de la policía, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Existe, dice, ¿cuál será la autoridad responsable de revisar el CFDI de ingreso con complemento carta aporte en una carretera federal? Pues evidentemente puede ser un elemento de la Guardia Nacional. Si es una mercancía de comercio exterior, también podría ser la autoridad aduanera o bien los inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y si es una autoridad local, pues los elementos que están para tal efecto, incluyendo los policías de tránsito, siempre y cuando pudiera o el propio SAT se auxiliara de ellos para llevar a cabo estas labores de vigilancia. Las empresas de paquetería tipo FedEx, pues si ellas, dependiendo en qué calidad actúe FedEx, ¿no? Si está actuando como empresa de paquetería y mensajería y está utilizando sus propios vehículos de acuerdo a lo que le permite el reglamento de paquetería y mensajería, pues deberá de emitir el CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. En caso de que actúe como operador logístico, entonces entra en su carácter de intermediario y deberá de emitir los CFDIs de traslado con sus respectivos complementos carta aporte. Evidentemente esta disposición, su cumplimiento establece una corresponsabilidad en cuanto a la generación de la información que llevan tanto el CFDI de ingreso como de traslado y el complemento carta aporte, una corresponsabilidad entre quienes contratan los servicios y quienes los ejecutan. De ahí la necesidad de aprovechar este tiempo del que disponemos de aquí a que sea obligatoria la aplicación de la regla para adecuar nuestros procesos, nuestros procedimientos y desde luego nuestros sistemas. Quisiera en esta parte ya de la exposición, David, no sé si ustedes quisieran moderar la parte ya de preguntas y respuestas. Porque claro que sí. Porque sí veo ya que hay muchas dudas. Sí, sí. Yo simplemente quisiera comentarles que efectivamente, como lo señaló Rubén, desde que se publicó la regla en diciembre de finales del año pasado, como Canacar, pues nos hemos dado a la tarea
de entrar en contacto con las autoridades, las dos autoridades que tienen que ver con esta materia, tanto la SCT como el SAT. De hecho, la publicación que se hizo de la regla anticipada del 4 de junio, de alguna manera es resultado ya de estas pláticas que hemos estado teniendo con ellos. Todavía no las concluimos. Nosotros ya entendemos que lo que la autoridad pretende es, número uno, que todas las mercancías que circulan en este país lo estén haciendo de manera legal, y junto con ello que todos los que damos el servicio de transporte en sus diferentes modalidades también lo hagamos de manera legal y formal. O sea, nosotros ya entendimos cuál es el objetivo que persigue la autoridad, tanto del SCT como la autoridad hacendaria. Sin embargo, nosotros sí estimamos que, si bien los objetivos los apoyamos, la regla tal y como está diseñada en su origen no consideró la realidad de cómo operan los servicios. Por eso estamos justamente en ese proceso de interactuar con las dos autoridades y recogiendo las inquietudes que se vayan presentando tanto por parte de los prestadores del servicio como de los usuarios, e ir viendo cómo la misma regla se va adecuando para que se cumpla con los objetivos que se está planteando, pero también considere las particularidades o la realidad de cómo operan los servicios. En ese proceso estamos, pero sí es importante que todos los que participamos en la cadena, ya vimos quiénes son o quiénes somos, los propietarios, los intermediarios y los prestadores del servicio, vayamos ya adecuando nuestros sistemas, nuestros procesos y nuestros procedimientos a esta nueva realidad, porque nosotros estimamos que la regla no va a dar marcha atrás, la disposición no va a dar marcha atrás o la autoridad no va a dar marcha atrás, pero sí estamos buscando que la regla, con los objetivos que está planteado, realmente opere como debe de operar a partir de reconocer y de conocer cómo funcionan realmente los servicios. Muchas gracias y te cedo la voz. No, gracias a ti, Refugio, y gracias a Olimpia y a Rubén. La verdad es que hemos tenido una gran convocatoria por el tema, obviamente, y desde luego que también por nosotros, por Canacari Soy Logístico, y también lo tenemos en las preguntas que han venido haciendo. Son muchas preguntas. Yo creo que fácil nos tardamos una hora más en el tema y no creo que sea el caso en este momento. Si tú estás de acuerdo, Refugio, les podemos mandar las preguntas y ustedes las pueden contestar por correo. ¿Podría ser una opción? Hay preguntas muy de sector, o sea, así como hicieron la de soy una empresa de paquetería, así hay varios de sectores que también tienen dudas en el tema, y que nosotros podamos también responder en las redes sociales cada una de las preguntas ya con el criterio que hay en este momento, porque tengo claro, como lo dices, Refugio, que esto todavía no termina de aclararse, de saber exactamente cómo va a quedar. Quizá después tengamos otra sesión para cuando ya sepamos exactamente cómo va a quedar, pero por lo pronto irle dando respuesta a los interesados, porque de verdad están preocupados por este tema, preocupados y empiezan a ocuparse para resolverlo en cada una de las empresas. Entonces, pues vamos a dejando pendientes las respuestas de las preguntas y en breve las tendrán ustedes, los que han hecho las preguntas a través del correo, y las iremos repitiendo en nuestras redes sociales. Aprecio mucho la presentación, Refugio. Yo sé que están haciendo una gran labor de cabildeo, que defienden el tema. Sabemos que con esta nueva administración que hay en el gobierno federal, pues estas reglas se van a tener que cumplir. No hay mucho mecanismo de negociación, pero yo estoy seguro que ustedes, como otros organismos que están en el tema del transporte,
van a pelear mucho porque sea lo más transparente y lo más fácil posible para todos. Si requieren algo de apoyo por parte de lo que es la logística de nuestros gentes en la logística, en la cadena de suministro, por favor considérenos para ir a hacer algo de ruido junto con ustedes, con mucho gusto apoyaremos. Entonces, pues no me resta más que agradecerles entonces, Refugio, Olimpia, Rubén, por la presentación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Miren, 50 preguntas es un montón de dudas y 500 conectados, sí, el tema es muy relevante. Entonces, pues, gracias a todos. Nos vemos pronto, nos seguimos en redes sociales. Gracias a la Canacar. Gaby, ¿algún mensaje final? David, agradecerle su extraordinaria presentación. La verdad es que es un tema bastante interesante. Como David bien lo menciona, de ahí derivan tantas dudas que nos comprometemos a responder, a estar con ustedes, con Rubén, con Olimpia, que nos ayuden a dar respuesta y enviársela a cada uno de los espectadores que se conectaron esta tarde. Agradecerles también a todos los que se conectaron. La verdad es que un gran foro. Entonces, bueno, esperamos seguir de la mano con ustedes, Refugio, con la Canacar, para seguir generando este tipo de foros. Muchísimas gracias. Un abrazo, Refugio. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Olimpia, nos vemos, Rubén. Gracias, Gaby. Hasta luego. Sí, David, gracias. Nos vemos, Itzel. Ay, hasta luego.